Hola amigos, yo soy Mario de la Riva Y yo soy Rubiares. y esto es El Bar de As. ¡Comenzamos! Bueno, Rubi, ya habrás visto que he hecho la señal imitando a Pizarro Gómez, que en eso Osasuna Sevilla. No vamos a comentar la jugada, pero fue andando a revisar la jugada del monitor. Hay algunos que lo hacen de distintas maneras. Hay unos que parecen que les va la vida en ello y que parecen Usain Bolt, otros se lo toman con más calma. Hay estilos para correr también. Bueno, nos vamos a detener brevemente en lo que pasó en los partidos de los tres grandes. Primero en el Camp Nou, en ese Barcelona Atlético de Madrid, ganaron los azulgranas 4-2 y en el minuto 68, cuando ya acababa ese resultado en el marcador, Gil Manzano expulsó a Alves, tuvo que ir a mirarlo porque le advirtió Iglesias Villanueva por un pisotón a Carrasco cuando ya habían pitado fuera de juego. Una jugada, yo creo, clarísima de VAR, ¿no? Sí, me parece que al final Dani Alves le pisa el gemelo a Carrasco, pone en riesgo la integridad física del jugador rojo y blanco, y yo creo que es una clarísima tarjeta roja. Hizo muy bien el VAR en avisar a Gil Manzano, que por cierto estaba delante, y yo creo que debió verla él en el campo y no tuvo que ser avisado por el VAR. Pero bueno, al final tenemos este ángel de la guarda que es el videoarbitraje, y se subsanó ese error de una jugada muy clara. Y luego en el Real Madrid-Granada, muy pocos minutos después de marcar el gol Asensio, había pitado Mateu Laoz un penalti de Gonalons a Sarr y había sido fuera. Le advierte Media Jiménez y también hizo bien ahí. No tenía por qué ir al monitor, era una jugada geográfica que la sacó fuera del área. Y esta semana hemos dejado lo mejor para el final, aunque luego añadiremos una nota, porque el partido más polémico fue el que se jugó el sábado en Son Mox, entre el Mallorca y el Cádiz. El Cádiz, un equipo que viene de sentirse bastante agraviado la temporada pasada y que perdió por dos decisiones del Cerro Grande. Bueno, por mejor gol, ¿no? No vamos a echarle a todas las culpas a del Cerro. El primero fue en el minuto 18, un penaltitito por un agarrón de Iván Alejo a Brian Oliván, que lo pita directamente del Cerro en el campo y no la pierde Hernández. Ahora que andamos con los penaltitos, ¿no le tendría que haber llamado el Canario para ver esa jugada? ¿Tú qué piensas? Pues mira, a mí me parece dos errores. Uno el del Cerro por pitarlo y otro el del VAR por no llamarlo. Te explico por qué, un poco también por los roces. Es decir, yo creo que al final Oliván lo que hace es más estirarse y tirarse a por el balón para rematarlo. No es tanto porque haya notado el contacto y diga, voy a fingir, voy a darle aquí a sobreactuar. No, al final el jugador del Mallorca quería tocar el balón, hubo un roce de Alejo, y ahí del Cerro Grande lo interpretó mal, y yo creo que si lo hubiese visto en el monitor hubiese hecho, esto no es penalti para nada. ¿Y por qué pienso que debería intervenir ahí Hernández? Yo siempre tomo también un poco uso de termómetro cuando estoy en la redacción, lo que dice la gente a mi alrededor, y todo el mundo decía, eso no es penalti, eso no es penalti, y al final lo que dice el protocolo es el error claro y manifiesto. Cuando Velasco no lo explicaba al principio cuando implantó el VAR, es decir, el error claro y manifiesto cuando debe intervenir el VAR es cuando todos estamos de acuerdo. Y de repente yo me giro a la redacción y digo, coño, estamos todos de acuerdo. Aunque exista un mínimo roce, si estamos todos de acuerdo, es un error claro y manifiesto. Entonces yo considero que Hernández debió llamar al Cerro Grande y subsanar un error clave para el partido. Y avanzamos en ese partido porque en el minuto 60, aquí sí que interviene el VAR en una jugada. Era un libre directo a favor del Mallorca. Puso el balón Salva Sevilla al área y Ledesma, que al salir a despejar, se llevó por delante a Ángel. No lo vio del Cerro Grande, sí que le avisó Hernández. Fue del Cerro al monitor y lo pitó. Lo tuvo que ver, eso sí, 7 veces la jugada en el monitor, a diferencia de Gil Manzano, que le bastaron 2 en el Camp Nou. ¿Qué piensas? ¿Cómo se debió desarrollar esta jugada, esta decisión arbitral? He de decir dos cosas. Lo primero, al igual que decía antes que existía unanimidad en la redacción de, oye, esto no es penalti, no se debe de pitar, en esta jugada sí hubo más discrepancias, y es cierto que es una jugada un poco más difícil. Ahora la describo y doy mi opinión, y al
haber tantas diferencias y discrepancias, por ejemplo, la afición del Cádiz en Twitter está muy cabreada, tampoco hay que llamar las cosas robo, no sé qué, pero yo entiendo que esté cabreada. Yo creo que Hernández cometió el error de llamar a Del Cerro Grande al monitor. Ahora bien, hablemos sobre la jugada. Para mí es una jugada muy difícil y que ha tenido muchas dudas y la he tenido que ir también un poco analizando y viendo en muchas ocasiones. Al final es cierto que este tipo de jugadas se dan en muchas ocasiones y nunca se pita. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. El portero ya tiene también la ventaja de jugar con los brazos. Es cierto que tradicionalmente los porteros también suelen salir a por un balón con la rodilla por delante para protegerse, pero es que saliendo de esa forma también estás haciendo juego peligroso y pones en riesgo la integridad física del contrario. Yo considero que es juego peligroso, porque al final le estás dando un rodillazo en la cara a Ángel. Luego debemos valorar, oye, pero es que en otras ocasiones se puede meter un delantero debajo del portero y pitar penalti. Eso es todo verlo. Es igual que cuando hay dos jugadores que saltan, dicen, para protegerme voy a saltar con los codos así y si le doy un codazo es para protegerme. Pues no, hay que variar eso. Y otra última cosa, otro último apunte. ¿Qué sucede cuando hay una chilena? Es decir, tú puedes hacer una chilena, pero si pones en riesgo a otro jugador, a un rival, es juego peligroso. Y yo lo equiparo a eso. Al final, para mí, Ledesma está haciendo juego peligroso y por lo tanto me parece penalti. ¿Que no se pita en otros partidos es una jugada muy complicada y que por eso necesito 7 veces Del Cerro? Pues sí. Hay un detalle además cuando acude Del Cerro al monitor y es que hay un momento que le paran la imagen, no sé exactamente para qué, pero igual es para determinar si le pega antes con la rodilla o despeja antes el balón, porque por lo menos el fotograma sí que coincide con ese momento. Sí, estuvo viendo muchas variantes porque es como decíamos, es muy complicado. Luego también entiendo un poco el enfado, bueno, no lo entiendo del todo, de Ledesma, porque le dijo al árbitro, desveló un poco la conversación que tuvieron y dice, ¿y cómo voy a salvar ese balón? Y dice, salta con los dos pies juntos. Y dice, ¿pero cómo voy a saltar con los dos pies juntos si al ser vertical y no puede tener impulso? Y dice, no saltes. Bueno, ahí se cabreó un poco Del Cerro. Ledesma y dijo, no me digas más o menos cómo tengo que hacer mi trabajo. Aunque yo creo que Del Cerro debería haber contestado, bueno, y también a mí tampoco me digas cómo debo aplicar mi trabajo, que es el reglamento, y decir cómo se pita. Y la nota que queríamos dejar para el final es que la FIFA está probando un nuevo sistema de fuera de juego automático, que sea el proceso mecánico, que ya se implantó en la Copa Árabe que se jugó hace unas semanas, pero que ahora seguramente muchos aficionados lo verán porque también se está probando en el Mundial de Clubes. Explícanos un poco en qué consiste ese sistema, Rubi, y si acabaremos viendo que los asistentes van del campo, como ya se fueron aquellos jueces de área que tenía la UEFA. Bueno, es una herramienta que lleva probando FIFA de manera offline mucho tiempo, ya un año o dos, y bueno, pues ya desde diciembre la han querido aprobar en partidos de juego real, y bueno, es un poco tecnología 3D, va analizando al instante donde tiene la cabeza, el pie, el brazo, para ir al minuto diciendo ¿es fuera de juego o no es fuera de juego? Eso agilizaría un poco más la hora de trazar los fueras de juego y sería mucho más sencillo, aunque luego hay que verlo aplicado. Es como cuando se vendía al principio el VAR, el fuera de juego, ay que bien, que no sé qué, lo vamos a ver al instante, y luego estamos viendo muchas veces muchas críticas, es que me parece muy justo, eso no te lo va a quitar la nueva tecnología, pero va a ser mucho más sencillo para el arbitraje, mucho más ligero para el tiempo real de juego, así que todo lo que sean avances, bienvenido sea. Y si no decías de los fueras de juego con el VAR, que se lo digan a los aficionados de la Real Sociedad, el gol que les anularon el pasado jueves en Copa. Nos vemos la semana que viene, Rubi, un abrazo. Un abrazo a todos, cuidaros. Y os esperamos también a todos vosotros, amigos, como dice Rubi, cuidaos mucho, adiós, hasta la semana que viene.